El capitán Jake Morrison se paró en el puente de la nave de exploración Horizons, hecho observando cómo el planeta azul y verde se agrandaba en la pantalla principal. Después de 18 meses viajando por el espacio, finalmente habían llegado a su nuevo hogar. Detrás de él, 50.000 personas dormían en cámaras frías, esperando despertar en un mundo que nunca habían visto. ¿Cómo se ve, capitán?, preguntó la doctora Lisa Carter, la esposa de Jake y la científica principal de la nave. Ella se acercó a él con los ojos brillantes de emoción. Perfecto, dijo Jake en voz baja. Tal como decían los modelos de computadora, sería buen aire, mucha agua y mucha tierra para la agricultura. El planeta se llamaba Kepler 44, según los científicos de la Tierra. Pero los colonos ya le habían dado un nuevo nombre, Nueva Terra. Sería el primer hogar de la humanidad más allá de la Tierra, un lugar donde sus hijos podrían crecer bajo un sol alienígena. Cuando la nave entró en la atmósfera del planeta, Jake sintió una extraña sensación en el pecho. Algo andaba mal, pero no podía decir qué. El planeta se veía hermoso desde el espacio, con nubes blancas y océanos de un azul profundo. Pero a medida que volaban más bajo, comenzó a ver cosas que no tenían sentido. Había ciudades allí abajo, altos y elegantes edificios hechos de algún tipo de material cristalino que captaba la luz del sol y la devolvía con los colores del arco iris. Las ciudades eran enormes, construidas a lo largo de ríos y costas, con jardines y parques entre los edificios, pero estaban vacías. Lisa, ¿estás viendo esto?, Jake preguntó señalando la pantalla. La DRA. Carter se inclinó hacia adelante, con el rostro serio. Esas estructuras no son naturales. Alguien las construyó. Pero nuestros escáneres de largo alcance nunca mostraron señales de vida. Los sensores de la nave trabajaron horas extra mientras volaban sobre la superficie del planeta. Las ciudades estaban conectadas por todas partes, por lo que parecían carreteras hechas del mismo material cristalino. También había granjas, o lo que alguna vez fueron granjas. Ahora estaban cubiertas de plantas silvestres que habían crecido por encima de todo. La zona de aterrizaje se confirmó, gritó el navegante Pete Williams desde su estación, aterrizando en el Gran Valle a unas 10 millas. Desde la ciudad más cercana, el borde del horizonte aterrizó suavemente en una amplia llanura cubierta de hierba púrpura. A través de las ventanas, la tripulación pudo ver la ciudad alienígena a lo lejos, sus torres de cristal elevándose hacia el cielo naranja. 2 soles colgaban sobre sus cabezas, uno más grande y brillante que el sol de la Tierra, el otro más pequeño y más rojo. Jake ordenó a los primeros equipos de exploración que se pusieran los trajes y salieran. En cuestión de horas, confirmaron lo que los sensores ya les habían dicho. El aire era bueno para respirar, el agua estaba limpia y el planeta era seguro para la vida humana. Pero las ciudades seguían siendo un misterio. El Dr. Carter dirigió al primer equipo a la ciudad más cercana 3 días después. Lo que encontraron allí hizo que todos la nave se sentía extraña y triste. Los edificios eran hermosos, más hermosos que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. Pero estaban completamente vacíos. En un edificio encontraron lo que parecía una escuela. Había pequeños escritorios hechos de cristal. Y en las paredes había imágenes de criaturas que debieron haber sido las personas originales del planeta. Eran altos y delgados, con brazos largos y rostros que de alguna manera parecían amables y pacíficos. Las imágenes los mostraban trabajando juntos, tocando música y enseñando a sus hijos. Tenían familias. El Dr. Carter dijo en voz baja mirando una imagen de criaturas adultas con otras más pequeñas. Se preocupaban por sus hijos como nosotros. En otro edificio encontraron lo que podría haber sido un hospital. El equipo médico era mucho más allá de lo que los humanos tenían, pero estaba diseñado para ayudar y curar, no para herir. En un tercer edificio encontraron una biblioteca llena de tabletas de cristal que brillaban con una luz suave al tocarlas. Pero lo más extraño de todo fue que encontraron comidas que habían quedado a medio consumir. En las casas por toda la ciudad había platos de comida que se habían convertido en polvo hacía mucho tiempo y tazas que alguna vez habían contenido bebidas. Los juguetes de los niños estaban esparcidos por el suelo. La ropa colgaba en los armarios. Era como si todos hubieran simplemente desaparecieron en medio de sus vidas cotidianas. ¿Qué les pasó?, preguntó el ingeniero Bob Harris, uno de los miembros del equipo de exploración. ¿A dónde fueron todos? La DRA. Carter se había estado haciendo la misma pregunta durante semanas. Su equipo trabajó día y noche intentando aprender el idioma de las tablillas de cristal y comprender la tecnología dejada atrás. Lentamente,
Una imagen comenzó a formarse. Las criaturas se habían llamado a sí mismas vidianos. Habían vivido en este planeta durante miles de años, construyendo sus ciudades de cristal y viviendo en paz con su mundo. Eran artistas, científicos, músicos y maestros. Nunca habían conocido la guerra, pero algo les había sucedido, algo terrible. Los colonos de Jake comenzaron a despertar de su sueño frío y a construir su propia ciudad entre las ruinas vidianas. Lo hicieron con cuidado y gran respeto por las personas que habían vivido allí antes. Los niños humanos jugaban en los jardines vidianos y las familias humanas se mudaban a casas que habían estado vacías durante siglos. La DRA. Carter siguió estudiando las tablillas de cristal, aprendiendo más sobre los vidianos cada día. Habían sido personas pacíficas que amaban la música. Y arte habían cuidado su planeta y nunca pelearon guerras entre ellos, pero en sus registros finales ella comenzó a encontrar palabras que la asustaban. Los cosechadores están llegando. Una tableta decía, se lo llevan todo, no dejan nada atrás. Otra tablilla hablaba de naves que beben mundos hasta secarlos y de las que cosechan la vida misma. Pero fue la última tablilla la que hizo que la doctora Carter llamara a su esposo inmediatamente. La encontró en las profundidades de una habitación oculta bajo el edificio vidiano más grande. Era diferente de las demás, brillaba con una luz roja en lugar de un azul suave. Jake llegó corriendo cuando la llamó junto con la mitad del equipo de exploración. En la habitación subterránea encontraron algo que los hizo sentir frío por dentro. Era un monumento, una gran pared de cristal que se extendía del suelo al techo. En su superficie había miles de millones de nombres escritos en el fluido idioma vidiano. En el centro de la pared había un dispositivo que aún funcionaba después de todos estos años, enviando una señal que podía oírse en el espacio. La DRA. Carter había aprendido lo suficiente del idioma vidiano para traducir el mensaje. Su voz tembló mientras lo leía en voz alta a los demás. Cuidado con los zefrianos. No perdonan a nadie. Lo cosechan todo. Si escuchas este mensaje, corre. Corre tan lejos y tan rápido como puedas. No dejes que te encuentren. No intentes luchar contra ellos. Solo corre. El mensaje se repetía una y otra vez. Una advertencia de que habían estado transmitiendo al espacio vacío durante cientos de años. Los vidianos habían construido este monumento en sus últimas horas, con la esperanza de que alguien en algún lugar escuchara su advertencia y aprendiera de su destino. Jake miró a su gente por la habitación, viendo el miedo en sus ojos. Habían venido aquí buscando un nuevo hogar y encontraron una tumba en su lugar. Pero ahora estaban aquí y la tierra estaba muy lejos. Nutra era su hogar, lo quisieran o no. Tendrían cuidado, les dijo. Vigilaremos los cielos y mantendremos nuestras naves listas. Tal vez lo que mató a los vidianos ya no está. Tal vez nunca los veamos. Pero incluso mientras decía esas palabras, Jake no les creyó. La advertencia vidiana seguía transmitiéndose, todavía, llamando a través de la oscuridad del espacio. Y en algún lugar, algo podría estar escuchando. Habían pasado 6 meses desde el descubrimiento de la advertencia vidiana. La vida en Nueva Terra se había asentado en una rutina pacífica. Las familias humanas vivían en las ciudades de cristal, sus hijos aprendiendo a leer libros humanos y tablillas vidianas. Los colonos habían aprendido a usar parte de la tecnología vidiana, especialmente sus sistemas de energía limpia, que nunca parecían quedarse sin el capitán Jake Morrison. Se encontraba en el centro de mando que habían construido en el corazón de la ciudad principal. A través de las ventanas de cristal podía ver a niños humanos jugando con juguetes vidianos en los jardines de abajo. Su propia hija Amy estaba entre ellos, riendo mientras perseguía mariposas de cristal flotantes que los vidianos habían creado como decoración. La DRA. Lisa Carter había logrado un progreso asombroso con la tecnología vidiana. Su equipo había aprendido a leer la mayor parte de su idioma e incluso había descubierto cómo hacer funcionar algunas de sus máquinas. Pero el mensaje de advertencia aún la molestaba. Cada noche lo escuchaba transmitirse al espacio y se preguntaba cuándo vendrían los ceparianos. Tal vez todos estén muertos, le había dicho a Jake la semana pasada. Tal vez lo que extinguió a los vidianos también destruyó a sus asesinos. Han pasado cientos de años. Jake había querido creerle. La vida en Nueva Terra era buena. El planeta les dio todo lo que necesitaban y las ciudades vidianas eran más hermosas que cualquier ciudad humana. Su gente estaba feliz y a salvo. Pero algo en lo profundo de él sabía que era demasiado bueno para durar. La primera señal de problemas vino de la teniente Sarah Brooks,
quien monitoreaba los sensores de largo alcance en la sala de comunicaciones. Había estado observando el borde del sistema solar durante 6 meses, buscando cualquier señal de naves acercándose a su mundo. Capitán Morrison llamó por la radio con la voz tensa por la preocupación. «Tienes que ver esto». Jake corrió a la sala de comunicaciones con el corazón latiéndole con fuerza. En la pantalla principal vio lo que había asustado tanto a Sarah. Había naves que venían hacia ellos, pero no se parecían a ninguna nave que hubiera visto antes. Estaban vivas. Las naves parecían haber crecido en lugar de construirse. Eran largas y retorcidas con superficies que se movían como piel. Algunas tenían lo que parecían bocas, otras tenían cosas que podrían haber sido ojos. Eran enormes, algunas más grandes que el borde del horizonte y se movían por el espacio como peces nadando. ¿Cuántas? Dick preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. 23 naves grandes, dijo Sarah, comprobando sus lecturas. Y cientos de naves más pequeñas. Estarán aquí en 4 días. Jake llamó inmediatamente a todos los líderes de la colonia a una reunión de emergencia. La DRA. Carter llegó corriendo de su laboratorio, todavía con su ropa de trabajo puesta. El ingeniero Bob Harris dejó su sitio de construcción y llegó cubierto de polvo. La maestra Mary Johnson llegó de la escuela preocupada por sus alumnos. ¿Qué hacemos?, preguntó Bob mirando las fotos de las naves que se acercaban. Esas cosas parecen monstruos. Nosotros. Intenta hablar con ellos, dijo Jake, aunque no tenía muchas esperanzas. Tal vez sean amigables. Tal vez no quieran hacernos daño. La DRA. Carter negó con la cabeza. Jake, he estado estudiando los registros vidianos. Estas naves coinciden con las descripciones de los cosechadores. Los vidianos eran gente pacífica que nunca lastimaba a nadie y mira lo que les pasó. ¿Qué quieres que haga?, preguntó Jake. Empecemos a disparar antes de que sepamos qué quieren. Quiero que prepares a nuestra gente para huir, dijo Lisa en voz baja. El último mensaje del vidiano fue claro: no luchen contra ellos. Solo corran. Pero huir no sería fácil. El borde del horizonte era la única nave que tenían que podía viajar entre estrellas y tomaría tiempo volver a subir a todos a bordo. Tenían 50.000 personas repartidas por el planeta, muchas de ellas en pequeños pueblos a cientos de millas de distancia. Jake envió la orden de todos modos. Todos los colonos debían empacar solo lo que necesitaran y reportarse a la ciudad principal para una evacuación de emergencia. También envió un mensaje a la Tierra, aunque sabía que tardaría años en llegar. Llegar a casa y años más para que llegue cualquier ayuda. Las naves llegaron exactamente cuando Sarah había predicho. Salieron de la oscuridad como un enjambre de insectos, sus agujeros vivos brillaban a la luz de los 2 hijos. La nave más grande era tan grande como una ciudad, su superficie cubierta de lo que parecían bocas y ojos. Naves más pequeñas la rodeaban como niños alrededor de un padre. Jake intentó contactarlos en cada frecuencia de radio que se le ocurriera. Durante horas solo hubo silencio. Música. Salvaremos el arte. Bueno. Hablaba un inglés perfecto, lo que lo asustó más que cualquier otra cosa. Colonia humana. Este es el almirante Kane Winters del Zefrian Gemini. Se prepararán para la cosecha inmediata. La resistencia resultará en un procesamiento ineficiente. La sangre de Jake se heló. Este es el capitán Jake Morrison de la colonia humana en Nutra. Somos exploradores pacíficos. No queremos hacerte daño. El daño no es relevante, respondió la voz. Eres materia orgánica. Serás procesado. Prepara a tu gente para la recolección. ¿Recolección?, preguntó Jake, aunque temía que ya supiera lo que significaba. El material biológico será extraído y convertido. Las estructuras inorgánicas se disolverán y reciclarán. Procedimiento estándar de cosecha. Tienes 1 hora para organizar a tu gente para un procesamiento eficiente. Jake se sintió enfermo. Estas criaturas no estaban aquí para conquistar ni esclavizar. Estaban aquí para comer. Para ellos, los humanos no eran más que comida para cosechar. ¿Y si nos negamos?, preguntó Jake. Se hará una demostración, respondió el almirante Winters. Jake observó con horror cómo una de las naves alienígenas más pequeñas se dirigía al asentamiento humano de Riverside, donde 300 colonos habían estado construyendo granjas a lo largo del río más grande del planeta. La nave flotó sobre el pueblo por un momento y luego extendió lo que parecía una lengua gigante hecha de metal y carne. La lengua tocó el suelo y todo lo que tocó comenzó a disolverse. Plantas, animales,
edificios y personas se derritieron como azúcar y agua. El colono corrió gritando, pero la lengua lo siguió, haciéndose más larga y ancha hasta que consumió todo en el pueblo. Los gritos cesaron después de 10 minutos. Donde había estado Riverside solo había tierra desnuda y algunos charcos de un extraño líquido brillante. 300 personas se habían ido, disueltas en la nada. Demostración completa, dijo el almirante Winters con calma. Ahora entienden el proceso. Organicen a su gente restante para una recolección eficiente. La resistencia resultará en manifestaciones similares. La mano de Jake tembló al apagar la radio. Su oficial miró la pantalla en estado de shock. La DRA. Carter Loraba, pálida de horror. El ingeniero Harris vomitaba en un rincón. Lleven a todos a las naves de evacuación, ordenó Jake con voz apenas firme. Ahora mismo. No se lleven nada excepto lo que puedan cargar. Nos vamos. Pero incluso mientras daba la orden, Jake sabía que podría ser demasiado tarde. Las naves alienígenas ya se estaban extendiendo por el planeta, moviéndose hacia los otros asentamientos humanos. Edge necesitaría al menos 6 horas para prepararse para el viaje de regreso a la Tierra. La DRA. Carter lo agarró del brazo. Jake, encontré algo en los registros vidianos. Un sistema de defensa sigue aquí, sigue funcionando, pero necesita que alguien lo active. Entonces actívenlo, dijo Jake desesperado. No puedo, dijo Lisa con lágrimas corriendo por su rostro. Solo responde a la biología vidiana. El sistema fue diseñado para protegerlos a ellos, no a nosotros. A través de... Desde una ventana podían ver las naves alienígenas acercándose. En la distancia, otro pueblo humano estaba siendo consumido. Su gente se disolvió en el mismo líquido brillante. Oh, los Zephyrians. Trabajaban metódicamente como granjeros cosechando cultivos. Jake miró a su hija jugando en el jardín de abajo. Aún inconsciente del peligro. Miró a su esposa, la mujer que amaba más que a su propia vida. Miró a su gente. 50,000 almas que habían confiado en él para guiarlos a un nuevo hogar. Los vidianos habían estado en lo cierto. La única opción era correr. Pero correr significaba dejar todo atrás. Incluyendo a las personas que no pudieron llegar a las naves de evacuación a tiempo. Jake hizo la decisión más difícil de su vida. Activó el sistema de transmisión de emergencia de la colonia y habló con todos los humanos en Nueva Tierra. Este es el Capitán Morrison. Estamos siendo atacados por alienígenas hostiles. Todos los colonos deben evacuar inmediatamente a la ciudad principal. Dejen todo atrás y corran. El borde del horizonte partirá en 6 horas con o sin ustedes. Esto no es un simulacro. Corran ahora o mueran. Al terminar la transmisión, Jake observó las naves alienígenas moviéndose por su planeta como una plaga de langostas que consumen todo a su paso. Él había traído a su gente al paraíso. De acuerdo. Y el paraíso se había convertido en un infierno. La única pregunta ahora era cuántos de ellos vivirían para volver a ver la Tierra. El borde del horizonte entró cojeando en el sistema solar de la Tierra. 8 meses después de partir, 3000 habían regresado con vida. El capitán Jake Morrison se sentó en su silla de mando, mirando la canica azul de la Tierra que se agrandaba en la pantalla. Su rostro estaba delgado y cansado, años envejecidos en los meses desde la cosecha. Besidum. La DRA. Lisa Carter trabajaba en su estación, preparando los datos que habían traído desde Nueva Terra. Durante el largo viaje a casa, Lisa no había dormido mucho. Había pasado cada hora de vigilia estudiando la tecnología vidiana y las grabaciones del ataque zapirano. Control de la Tierra. Este es el Horizon Edge, solicitando aterrizaje inmediato. Jake habló por radio. Tenemos una situación de emergencia que requiere la atención del gobierno al más alto nivel. Horizon Edge. No está programado su regreso hasta dentro de 10 años. Fue la respuesta confusa del control de la Tierra. ¿Cuál es su estado? Colonia destruida. 47.000 muertos. Contacto alienígena hostil. Necesitamos hablar con el Consejo Mundial de inmediato. Reconocido como perteneciente al general Sam Hughes, jefe de las fuerzas militares de la Tierra. Jake, este es Sam Hughes. Hemos estado rastreando su nave desde que entró en el sistema. Aterrice en la base de Colorado. Tendremos equipos médicos y de seguridad esperando. A las pocas horas de aterrizar, Jake se encontró en una habitación subterránea rodeada de las personas más poderosas de la Tierra.
El Consejo Mundial había convocado una sesión de emergencia. Líderes militares, científicos y políticos lo miraron con caras preocupadas. «Cuéntenos qué pasó», dijo la presidenta Carol Martínez, el líder del gobierno de la Tierra Unida. Jake les contó todo. Describió las hermosas ciudades vidianas y la tecnología cristalina que aún funcionaba después de siglos. Les habló del mensaje de advertencia y de la flota alienígena que se acercaba. Su voz se quebró al describir la cosecha de Riverside y el consumo sistemático de asentamientos humanos. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. El Dr. Carter se levantó y activó el sistema de visualización holográfica. Imágenes de las naves zaporianas llenaban el aire sobre la mesa. Sus superficies vitales se movían como piel. «Estas criaturas no hacen la guerra», dijo Lisa con voz firme a pesar de las lágrimas en los ojos. «Realizan cosechas como ven. Toda la vida biológica es alimento para procesar. Han estado haciendo esto durante miles de años, moviéndose de un mundo a otro, consumiendo todo lo que encuentran». Las tablillas de cristal contaban la historia de docenas de especies que habían sido cosechadas por los Ceprians. Civilizaciones pacíficas, imperios guerreros, tribus primitivas, sociedades avanzadas. Nada de eso importaba. Los Ceprians los consumieron a todos con la misma fría eficiencia. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó el general Hughes. «Ceprians, no se apresuren», respondió Jake. «Pasaron meses cosechando nueva tierra por completo, pero ahora saben de la Tierra. Nuestras señales de radio han estado llegando al espacio durante más de un siglo. Vendrán aquí eventualmente. Entonces nos prepararemos para la guerra», dijo el ministro de Defensa, Robert Taylor. La DRA. Carter negó con la cabeza. «No lo entiendes. Esto no es guerra. La guerra es cuando dos bandos luchan entre sí. Esto es exterminio. Los Ceprians no quieren derrotarnos. Quieren disolvernos y beber nuestra fuerza vital». Activó otra pantalla que mostraba la tecnología defensiva Vidian. Pero los Vidians nos dejaron algo. Su tecnología de cristal responde a los patrones cerebrales humanos de maneras que nunca lo hizo para otras especies. Es como si supieran que vendríamos algún día. DRA. Nina Walsh, experta líder de la Tierra en tecnología alienígena. Se inclinó hacia adelante. «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que podemos usar sus armas». Lisa respondió, pero no de la forma en que debían usarse. Los vidianos eran pacíficos. Construyeron estos sistemas para proteger y defender. Pero los humanos, podemos convertirlos en algo más. El general Hughes se puso de pie. «¿Cuánto tiempo tomará? Dame todos los científicos de la Tierra y todos los recursos que tengas». Lisa dijo, «Dame fondos ilimitados y autoridad completa. En 2 años puedo darte armas que harán que los ceprianos se arrepientan de haber oído hablar de la humanidad». El presidente Martínez miró a los demás líderes. «Esto supera todo lo que hemos enfrentado. Estamos hablando de la supervivencia de toda nuestra especie. Entonces haremos lo que sea necesario», dijo el general Hughes. «Movilización total». En cuestión de días, la noticia se extendió por toda la Tierra. Las imágenes de Nueva Terra se reprodujeron en todas las pantallas de todos los hogares. Vieron la fría y metódica forma en que los ceprianos habían cosechado un mundo entero. LAREA. La acción. Era diferente a todo en la historia de la humanidad. No hubo protestas contra la guerra ni discusiones políticas sobre el costo. Todos los humanos en la Tierra entendieron que no se trataba de territorio, recursos o política. Se trataba de existir o no existir. Las fábricas que habían fabricado automóviles comenzaron a fabricar armas. Los científicos que habían estudiado medicina comenzaron a estudiar formas de matar la biología alienígena. Los niños aprendieron matemáticas al calcular la energía necesaria para destruir los bioipips. Toda la raza humana se centró en un solo objetivo: asegurarse de que los Zepranos nunca cosecharan otro mundo. El Dr. Walsh dirigió el proyecto Prometeo. Los sistemas de cristal hacían más que solo responder a los pensamientos humanos. Amplificaban las emociones humanas. Cuando un humano se sentía protector de su familia, los cristales creaban armas que podían esterilizar sistemas estelares enteros. Cuando un humano se enojaba por la injusticia, los cristales creaban herramientas que podían rastrear naves enemigas a través de la galaxia. El capitán Alex Stone, uno de los supervivientes de Nueva Terra, se convirtió en el primer humano en pilotar una nave de guerra mejorada por Vidian. La nave se llamó
Retribution fue construida con un solo propósito: cazar ceprianos. Cada sistema. En la nave fue diseñado para eliminar por completo las bioips alienígenas, asegurando que ningún organismo electrocutador pudiera sobrevivir para regenerarse. Se siente vivo, informó Alex después de su primer vuelo de prueba. Ahora la nave sabe lo que quería hacer incluso antes de pensarlo. Avanzando hacia su próximo objetivo, el almirante Cain Winter se encontraba en el centro de mando orgánico de su nave insignia observando las exhibiciones biológicas que mostraban posibles mundos de cosecha. El pequeño mundo humano ha sido completamente procesado, informó su comandante subordinado Nas Price. La producción de energía estaba dentro de los parámetros esperados. No se encontró resistencia significativa. En el mundo humano más grande, el almirante Winters preguntó: los sensores de largo alcance muestran un aumento de actividad. Parecen estar preparando defensas. Comportamiento estándar para especies que han recibido advertencias de operaciones de cosecha. El almirante Winters sintió algo parecido a diversión. En su larga carrera había cosechado cientos de mundos. Todas las especies siguieron el mismo patrón. Primero vino la negación, luego el pánico y luego los intentos desesperados de defensa. Nunca importó. Los ceprianos habían perfeccionado el arte de consumir mundos durante miles de años. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguemos a su sistema?, preguntó. 18 meses a la velocidad actual. Reducir la velocidad, darles tiempo para prepararse. El miedo hace que la esencia vital sea más potente. Pensó que estaba cazando a la misma presa que había huido de Nueva Terra. No sabía que la humanidad había pasado el último año haciendo algo que ninguna otra especie había hecho jamás. No se habían preparado para defenderse. Se habían preparado para atacar. En la Tierra, la primera flota de naves de guerra humanas estaba casi lista. No estaban construidas como las antiguas naves humanas que habían llevado colonos a mundos distantes. Estas naves fueron construidas con tecnología de cristal vidiano e ira humana. Eran más rápidas, fuertes y letales que cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. El general Hughes estaba en el centro de mando. ¿Cuántas tenemos listas? 200 naves de combate, informó el coronel Mike Davis. Cada una tripulada por supervivientes de Nueva Terra. Cada una contaba con suficiente potencia de fuego para esterilizar un planeta y a las tripulaciones. Se ofrecieron como voluntarios, dijo Davis simplemente. Todos y cada uno de ellos perdieron a sus familiares en la cosecha. Saben que podrían no regresar. Hughes asintió. Lo entendió. No se trataba de gloria ni de conquista. Se trataba de asegurarse de que lo que le sucedió a Nueva Terra nunca le sucediera a nadie más. La primera flota de ataque humana se lanzó en un martes por la mañana, mientras las naves desaparecían en la oscuridad entre las estrellas. Todos los habitantes de la Tierra sabían que su especie había cambiado para siempre. Ya no eran exploradores ni colonos. Se habían convertido en cazadores. La primera batalla no duró mucho. El comandante Ryan Blake dirigió al grupo de cazadores Alpha al sistema Próxima, donde sensores de largo alcance detectaron una flota de cosecha cepriana que consumía los restos de una civilización alienígena. Las bionaves estaban repartidas por 3 planetas. Sus tentáculos de alimentación se extendían profundamente en el suelo, drenando lentamente toda la vida de los mundos. Objetivo adquirido, informó Blake a su tripulación a bordo del destructor Cuchillo Silencioso. Aproximadamente 12 bionaves grandes. 50 naves más pequeñas. Parecían estar en posición de alimentación. Su oficial de armas, la teniente Emma Ross, revisó sus instrumentos. El sistema de objetivos mejorado, Vidian mostró cada nave enemiga delineada en luz roja. Los cristales zumbaron con energía en respuesta al odio concentrado de la tripulación hacia todo. Armas ceprianas listas, dijo el señor Emma. Todos los sistemas a plena potencia. Blake había perdido a su esposa y 2 hijos en la nueva cosecha Terra. Todos los miembros de su tripulación habían perdido a alguien. No estaban aquí para capturar prisioneros ni reclamar territorio. Estaban aquí para asegurarse de que estos Ceprians en particular nunca cosecharan. Otro fuego mundial, ordenó Blake. Las armas humanas no se parecían en nada a los viejos misiles y láseres que la Tierra había usado en el pasado. Los cristales vidianos creaban rayos de energía pura que apuntaban específicamente a la biología Ceprian. Cuando los rayos golpearon las bionaves, no las destruyeron. Rompieron su estructura celular en el nivel más básico, impidiendo cualquier posibilidad de regeneración.
La nave Ceprian más grande simplemente dejó de existir. En un momento estaba allí alimentándose de un planeta muerto. Al momento siguiente solo había espacio vacío y unas pocas partículas de polvo. Las naves más pequeñas intentaron huir, pero las naves humanas fueron eliminadas más rápido. Blake no sintió satisfacción al ver cómo la última nave enemiga se disolvía en la nada. Esto no era una victoria. Esto era un control de plagas. ¿Algún superviviente? No se detectaron signos de vida Ceprian en ninguna parte del sistema. Buena nota. Este sistema está limpio y se ha trasladado al siguiente objetivo en la galaxia. Escenas similares se han repetido docenas de veces. Al menos grupos de cazadores humanos aparecieron sin previo aviso en los sitios de Cepri y Harvest. Lee eliminó todo rastro de presencia alienígena y se trasladaron al siguiente objetivo. Simplemente llegaron, esterilizaron el área y se fueron. El almirante Cain Winters recibió los primeros informes mientras su flota aún estaba a 6 meses de la Tierra. En el centro de mando orgánico de su nave insignia, observó las pantallas biológicas que mostraban las ubicaciones de su cosecha. Flotas en el espacio conocido. 15 flotas se han silenciado. El comandante Nash Price informó el mes pasado. Su voz era incierta. Todas estaban inactivas en operaciones de recolección. No se recibieron señales de socorro. Winter sintió algo que no había experimentado en siglos de recolección. Confusión. Fallo de equipo desconocido, señor. Los sensores de largo alcance no muestran rastros de nuestras naves en ninguno de los sitios afectados. Es como si simplemente hubieran dejado de existir. Winters estudió la pantalla táctica. Las flotas perdidas se habían extendido por una amplia zona del espacio, recolectando diferentes especies en diferentes mundos. No veía ningún patrón, no había una explicación lógica para su desaparición. Envía exploradores a investigar, ordenó. Quiero saber qué pasó con mis naves. Pero los exploradores tampoco regresaron. Simplemente desaparecieron como todas las demás. La DRA. Lisa Carter de la Tierra se quedó en la sala de guerra, en las profundidades de la superficie del planeta, observando cómo los puntos rojos desaparecían del mapa galáctico uno por uno. Cada uno representaba una flota cepriana que había sido eliminada por grupos de cazadores humanos. ¿Cuántas hemos destruido?, preguntó el general Hughes. 43 flotas principales y más de 200 grupos más pequeños, respondió Lisa. De lo que esperábamos. La tecnología de los cristales vidianos hace que rastrear las biofirmas ceprianas sea increíblemente fácil. El presidente Martínez estudió el mapa y se desconoce cuántos quedan. Los ceprianos se han estado extendiendo por la galaxia durante miles de años, pero estamos aprendiendo de cada enfrentamiento. Cada flota destruida nos dice más sobre su biología, su tecnología y sus movimientos. La DRA. Nina Walsh levantó la vista de su estación de investigación. Los cristales también están evolucionando. Cada vez que nuestras naves se encuentran con ceprianos, la tecnología se adapta. Está aprendiendo a ser más eficiente al eliminarlos. Hughes frunció el ceño. Evolucionando, las armas se están volviendo más precisas. Walsh explicó, al principio necesitábamos impactos directos para destruir bioips. Los cristales pueden eliminar la biología cepriana. Desde la distancia. Martínez sintió un escalofrío. Estás diciendo que nuestras armas piensan por sí mismas. No piensan, dijo Walsh con cuidado, pero definitivamente adaptándose. La tecnología vidiana responde a las emociones e intenciones humanas. Dado que todos los humanos involucrados en esta guerra quieren que los ceprianos sean completamente eliminados, los cristales están encontrando mejores maneras de lograrlo. Mientras tanto, el grupo de cazadores del comandante Ryan Blake rastreó otra flota ceprine en los territorios del borde exterior. Esta era diferente a las demás. No estaba cosechando un planeta. En cambio, parecía estar huyendo. Se mueven a máxima velocidad hacia el borde de la galaxia, informó su navegante, Inson Tom Cooper, como si intentaran escapar de algo. Blake estudió las lecturas de los sensores. Los biochips estaban dañados, sus agujeros orgánicos estaban marcados y goteaban fluidos. Parecían animales heridos que huían a un lugar seguro. ¿Nos han detectado? Blake preguntó. Negativo, señor. Seguimos fuera del alcance de sus sensores. Blake consideró sus opciones. El procedimiento estándar era eliminar a todos los ceprianos del lugar, pero estas naves claramente huían de algo y quería saber que los había asustado lo suficiente como para abandonar su cosecha. Síganlos, ordenó.
La persecución los llevó a una enorme estructura oculta en un campo de asteroides. Era claramente cepriana, construida con los mismos materiales orgánicos que sus naves. Pero era enorme, más grande que cualquier estación espacial que los humanos hubieran construido jamás, más grande que algunas lunas. «Es un centro de reproducción», susurró la doctora Sarah Miss, la bióloga asignada a la nave de Blake. «Miren esas cámaras. Están cultivando nuevas biohips ahí». Blake miró la estructura con horror. Dentro de las paredes orgánicas pudo ver miles de bionaves en desarrollo flotando en cámaras llenas de líquido. Algunas eran pequeñas, como las naves exploradoras que habían estado destruyendo. Otras eran enormes, más grandes que cualquier nave cepriana que hubieran encontrado. «¿Cuántas naves podría producir esa cosa?», preguntó Blake. «Cientos de miles», respondió Miss. «Quizás millones». «Y esa es solo una instalación». «Sí, podría haber docenas de estas dispersas por la galaxia». Blake sintió que se le helaba la sangre. Todo este tiempo habían estado cazando flotas individuales, pensando que estaban progresando. Pero los Ceprians habían estado creando nuevas naves más rápido de lo que los humanos podían destruirlas. «Consíganme una línea directa con el comando de la Tierra», ordenó Blake. «Prioridad alfa. Necesitamos cambiar nuestra estrategia». En cuestión de horas, el mensaje llegó a la Tierra. El general Hughes convocó una reunión de emergencia de todos los líderes militares. Cuando vieron las imágenes de la instalación de cría, la sala quedó en silencio. «¿Cómo destruimos algo tan grande?». El coronel Mike Davis. El doctor Walsh estudió las lecturas. «No es solo una fábrica. Es un solo organismo. Si podemos encontrar su sistema nervioso central, podríamos matarlo por completo». «¿Y si no podemos?», Hughes preguntó. Lisa Carter levantó la vista de su análisis. «Entonces seguimos cazando. Pero ahora sabemos contra qué estamos luchando realmente. Casi eliminando las flotas que ya están ahí fuera. Necesitamos destruir su capacidad de crear nuevas». En cuestión de días, una enorme flota humana se reunió para el asalto. 500 naves, todas equipadas con las armas de cristal vidiano más avanzadas que la Tierra podía producir. Pero incluso mientras se preparaban para el ataque, llegaron más informes de otros grupos de cazadores. Habían encontrado más instalaciones de cría, docenas de ellas escondidas por toda la galaxia. Cada una capaz de producir un gran número de bionaves. Los cepranos no eran solo una especie que cosechaba a otros mundos. Eran una plaga que se había extendido por la galaxia durante milenios, en constante crecimiento y consumo, engendrando constantemente nuevos horrores para enviarlos a la oscuridad. El almirante Winters seguía acercándose a la Tierra. Empezó a recibir informes fragmentarios de sus flotas dispersas. La mayoría simplemente se habían ido, desaparecieron sin explicación. Pero algunos lograron enviar breves mensajes antes de ser destruidos. «Los humanos nos están cazando». Un mensaje decía: «Tienen armas que disuelven nuestras naves. No muestran piedad». Otro mensaje era aún más inquietante: «No se están defendiendo. Están atacando. Buscan la eliminación total». Por primera vez en su larga vida, el almirante Winters sintió algo parecido al miedo. Había cosechado miles de mundos, consumido miles de millones de criaturas, pero ninguna especie había contraatacado así. Ninguna especie había pasado a la ofensiva. Empezó a preguntarse si los humanos eran más peligrosos de lo que pensaba. Pero era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Su flota estaba comprometida con la cosecha de la Tierra. Los ceprianos no se retiraron. Aprenderían demasiado tarde que los humanos tampoco. Habían pasado 5 años desde que el almirante Cain Winters ordenó la cosecha de Nuterra. Ahora su flota se acercaba a la Tierra. Pero algo andaba mal. El planeta debería haber estado enviando señales de radio llenas del pánico de una especie a punto de ser consumida. En cambio, solo había silencio. Múltiples estructuras artificiales orbitando el planeta. Los humanos habían estado ocupados. Winter estudió las pantallas en su centro de mando orgánico. Lo que vio no tenía sentido. La pequeña especie primitiva que había huido de Nueva Terra había construido de alguna manera una fortaleza alrededor de su mundo natal. Miles de estaciones espaciales, plataformas de armas y naves formaron anillos defensivos alrededor del planeta azul. «No importa», dijo Winter, aunque su voz tenía menos certeza que antes. «Ninguna especie ha resistido con éxito las operaciones de recolección. Pero a medida que sus biohips se adentraban en el sistema,
se encontraron con algo que ningún Cepran había encontrado jamás. Los defensores humanos no esperaron a que comenzara el ataque. Atacaron primero. Las armas que alcanzaron la flota de Winter no se parecían a nada en la memoria cepriana. Rayos de energía cristalina se extendieron a través del espacio, apuntando a las bioips con perfecta precisión. Winters ordenó mientras su flota comenzaba a disolverse a su alrededor. «Hemos perdido más de la mitad de nuestras naves en el primer enfrentamiento», respondió Price con voz temblorosa. «Las armas humanas parecen apuntar directamente a nuestros sistemas biológicos. Las naves están siendo esterilizadas a nivel celular. Desplieguen organismos defensivos. Comiencen maniobras evasivas». Pero nada funcionó. Las armas humanas parecen anticipar cada movimiento. Las bioips que intentaron esconderse detrás de asteroides fueron rastreadas a través de roca sólida. Las naves que intentaron regenerar sus secciones dañadas encontraron sus procesos de curación. Interrumpidos por la energía cristalina, el capitán Alex Stone comandó la nave insignia humana, Retribution, lidera la defensa del sistema solar terrestre. Había sido uno de los supervivientes de Nueva Terra y había pasado 5 años preparándose para este momento. La flota enemiga se había reducido al 30% de su fuerza, informó su oficial de armas. Las naves restantes intentaban retirarse. Piedra Negativa respondió: «Sin retirada, no hay escapatoria, no hay supervivientes». La tecnología de los cristales vidianos había evolucionado mucho más allá de lo que sus creadores jamás imaginaron. Alimentados por la determinación humana y moldeados por años de guerra, los cristales se habían convertido en instrumentos perfectos de extinción. No solo destruyeron las naves ceprianas, sino que las borraron de la existencia. Admir. Alt Winters observó su poderosa flota desaparecer nave tras nave. Desesperado, activó su sistema de comunicación personal y envió un mensaje a los humanos. «Soy el almirante Cain Winters de la hegemonía cepariana. Deseo negociar los términos de la retirada». La respuesta llegó de inmediato, hablada con voz fría y serena. «Soy el capitán Alex Stone de la Fuerza de Defensa Humana. No hay términos. No hay retirada. Solo hay extinción. No lo entienden». Winter dijo alzando la voz. «Hemos cosechado miles de mundos. Hemos consumido civilizaciones enteras. Ya no pueden detenernos». Stone respondió. «Oh, sus felinos de crianza han sido destruidos. Sus flotas de cosecha han sido eliminadas. A su especie le quedan aproximadamente 12 horas de existencia». Winter sintió algo que ningún Ceprian había experimentado jamás. Terror. 12 horas. Nuestros grupos de cazadores han estado rastreando a los de su especie por toda la galaxia durante 5 años. Cada bionave, cada instalación, cada rastro de biología Ceprian ha sido marcado para su eliminación. Querida flota, aquí está el último. Cuando se vayan, su especie se extinguirá. La comunicación terminó. Winter miró fijamente sus pantallas tácticas, observando cómo sus naves restantes eran destruidas sistemáticamente. Los humanos no estaban librando una batalla. Estaban completando un exterminio. En la Tierra, la presidenta Carol Martínez se encontraba en la sala de guerra observando. A su alrededor, líderes militares y científicos monitoreaban el progreso de los grupos de cazadores a lo largo de la galaxia. Ordenó un informe de estado. El general Hughes consultó sus pantallas. El grupo de cazadores Gamma ha eliminado la última instalación de cría en el borde exterior. El grupo de cazadores Delta ha destruido la última flota de cosecha en la aproximación a Andrómeda. Todos los objetivos ceprianos confirmados han sido eliminados. Los escaneos de biofirmas no muestran vida cepriana restante en ningún lugar dentro del rango de detección. La especie parece estar funcionalmente extinta. Ya veré. Asintió lentamente. Había terminado. Las criaturas que habían aterrorizado la galaxia durante miles de años se habían ido. No fueron derrotadas, no fueron expulsadas. Borradas. ¿Qué hay de otras especies que podrían haber pasado por alto?, preguntó Martínez. Hemos estado en contacto con 47 civilizaciones diferentes. Hughes respondió. Todos informan que las operaciones Cepria y de cosecha en sus regiones se han detenido por completo. Muchos preguntan cómo logramos lo que creían imposible. La doctora Nina Walsh habló. Desde su estación de investigación una especie específica a lo largo de toda una galaxia, los cristales pueden detectar la biología cepriana desde miles de años luz de distancia en el espacio alrededor de la Tierra.
La última bioip cepriana se disolvió en la nada. El almirante Winters tuvo tiempo para una última reflexión antes de que la energía cristalina llegara a su centro de mando. Los humanos no solo se habían defendido, habían cometido genocidio. A cambio de genocidio, el silencio que siguió fue completo, capitán. El planeta estaba verde y vivo de nuevo. Colonos humanos, los niños jugaban en jardines de cristal mientras sus padres trabajaban para restaurar los asentamientos dañados. La baliza de advertencia vidiana había sido reemplazada por un nuevo monumento. Aquí yace un mundo que aprendió el costo de despertar los instintos protectores de la humanidad. La especie que cometió genocidio aquí ha sido eliminada, su existencia ha sido prohibida. Dejen que su silencio enseñe lo que sus gritos no pudieron. La doctora Carter, ahora mayor y canosa, cuidaba un jardín conmemorativo donde había estado el monumento vidiano original. Había plantado flores de la tierra junto a plantas nativas de Nueva Terra. El jardín era pacífico, pero transmitía un mensaje que todos los visitantes entendían. Se llevaron a nuestros hijos, dijo a su marido mientras caminaban entre las flores. Le quitamos su futuro. Jake asintió. La guerra había terminado, pero sus lecciones nunca serían olvidadas. Cuando se les empujaba más allá de cierto punto, eran capaces de una extinción sistemática en toda la galaxia. Podían eliminar una especie entera con la misma fría eficiencia que el Consejo Galáctico. Se reunió por primera vez desde que la amenaza zaporiana había sido eliminada. Representantes de docenas de especies se reunieron para discutir la nueva realidad. La humanidad no solo se había salvado a sí misma. Habían liberado a toda la galaxia de una plaga que había existido durante milenios. El representante humano era el Capitán Stone, el hombre que había comandado la batalla final sobre la Tierra. Se paró ante los alienígenas reunidos y entregó un mensaje simple. La hegemonía cepriana ya no existe. Cada individuo de su especie ha sido eliminado. Cada nave, cada instalación, cada rastro de su biología ha sido borrado. Nunca cosecharán otro mundo. Un delegado alienígena levantó un tentáculo en señal de pregunta. ¿Cómo puedes estar seguro de que se han ido por completo? La expresión de Stone no cambió. Porque nos aseguramos de ello. Los rastreamos por toda la galaxia y los eliminamos sistemáticamente. No nos detuvimos hasta el último. Uno estaba muerto. ¿Y si otra especie desarrolla una tecnología de cosecha similar?, preguntó otro delegado. La respuesta de Stone se enfrió la sala. Entonces se unirán a los Ceprians en la extinción. Que la humanidad ha demostrado que el genocidio puede funcionar en ambos sentidos. Cualquier especie que intente cosechar a otras serán eliminados completa y permanentemente. El mensaje era claro. La humanidad no solo había ganado una guerra. Habían demostrado un nuevo tipo de guerra. La erradicación completa de una especie enemiga. La galaxia había aprendido que los humanos eran capaces tanto de una tremenda compasión como de una crueldad absoluta. Pasaron los años. La galaxia volvió lentamente a la normalidad, pero el recuerdo de la extinción cepariana permaneció. Cuando las nuevas especies desarrollaron tecnología avanzada, siempre se les recordó la simple regla que la humanidad había establecido: intentar el genocidio y extinguirse. La humanidad regresó a su exploración y colonización pacíficas. Pero la galaxia recordó a las especies que habían respondido al genocidio perfeccionando la extinción. No habían cambiado su naturaleza. Simplemente habían demostrado que preferían soluciones más suaves cuando era posible. Pero la elección de con qué humanidad y otras especies se encontrarían dependía completamente de ellos. Los niños de Nueva Terra crecieron jugando en jardines donde dos civilizaciones una vez prosperaron. Aprendieron la historia de los vidianos que construyeron ciudades de cristal y vivieron en paz. También aprendieron la historia de los ceprianos que intentaron cosechar mundos y sido eliminados por ello. La lección fue simple y clara. Había consecuencias para ciertas acciones. Algunas líneas nunca deberían cruzarse. Algunas especies, cuando se las presiona demasiado, no se defienden.